constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, esta producción de Noticias Monumental que busca establecer un espacio de debate, de análisis, de entrevistas, de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y lo que ocurre en el mundo. Pretendemos siempre ponerle un freno, digamos, a la velocidad con la que surgen ahora las informaciones periodísticas noticiosas y hablarlo con calma, tomándonos un café con los protagonistas de las noticias, pero sobre todo con los analistas que nos ayudan a entender los matices que hay dentro de las informaciones, las tendencias para que usted logre formarse una opinión de lo que ocurre, les decíamos, en Costa Rica y en el mundo. Y está conmigo en Matices Alexander Rivera, nuestro jefe de información. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Randall? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que escuchan Matices a esta hora. Hoy estamos a la espera, como lo decía Isel en el micro informativo, estamos a la espera de esta comparecencia del viceministro de la presidencia, del ex viceministro Daniel Soley. Será mañana esta la comparecencia. Hoy comparece el ministro Melvin Jiménez y la procuradora Ana Lorena Brenes. Por supuesto que es un tema que nos llama mucho la atención y estaremos atentos a lo que digan ellos hoy ahí. Así es, hoy es un día muy intenso para nosotros y muy interesante para la prensa, y ojalá que no sea interesante solo para nosotros los periodistas, sino también para la ciudadanía. También está con nosotros Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, más bien, compañeros. Buenas tardes a la gente que nos sigue a esta hora. Y por supuesto, la opinión pública tiene ganas de escuchar, ahora sí, la versión del ministro de la presidencia, don Melvin Jiménez, quien no ha dado, desde que se destapó esta situación, no ha dado declaración alguna a la prensa ni a la opinión pública. Pues sin duda eso va a agregar un elemento muy bueno a todo lo que será hoy a partir de las 5 de la tarde, doña Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la República, y a las 7 de la noche, don Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia. ¿Cómo que no ha hablado? Ayer habló, claro. ¿Verdad, Alex? Usted estuvo en Consejo de Gobierno, habló el ministro de la Presidencia. Para decir que no iba a hablar, sí. No, habló. Yo me quedo con una frase que nos decía ayer don Alex Ibaja, que nunca había hablado tanto como ahora. Claro, pero ha hablado, no con la prensa, sino para hacer alianzas políticas. Así es, hay una intensa negociación con los diputados de la República. Hoy les contamos esta comparecencia de la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes. Se las traeremos a través de redes sociales. Todos los detalles a las 5 de la tarde. A partir de las 7 de la noche, en la tercera emisión de Noticias Monumental, tendremos información en vivo con la comparecencia de don Melvin en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y después a las 8 seguiremos informándole a través de redes sociales de lo que ocurra. Muy interesante, sobre todo por la conformación de la comisión. Sí, la comisión tiene el diputado Gerardo Vargas del Frente Amplio, y también tiene de integrantes a dos diputados liberacionistas, que son Antonio Álvarez de Santi. ¿Peso pesado? Y también Maureen Clark, que son en la política también bastante, no es nueva en la política, la diputada Maureen Clark, fue ministra de la Condición de la Mujer, y tiene posiciones firmes. Sí, no tiene la fuerza que tiene don Antonio, digamos, como expresidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, pero sí es una política de trayectoria. Entonces, está Gerardo Vargas del Frente Amplio, que es un aliado claramente del PAC, pero que en este tema particular ha sido bastante duro. Repasemos la integración. Entonces está Gerardo Vargas, está Antonio Álvarez de Santi, Maureen Clark, está don Otón Solís Fallas. Don Otón Solís, Epsi Campbell está en la Comisión hay 2 pesos de Ingreso y Gasto Público. Y los 2 únicos del PAC, por cierto. Sí, ahí hay 2 pesos pesadísimos. Don Otón tiene la oportunidad, como siempre la aprovecha, de cuestionar fuertemente las acciones del gobierno, Alex. Sí, pero no es tanto la conformación de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque puede asistir cualquier diputado. Claro. Entonces, por ejemplo, Mario Redondo ya ha dicho que va a ir a esta comparecencia. Él puede hacer las preguntas que quiera, él puede apuntarse en el debate,
y bien, cualquiera que lo sea, está Otto Guevara en la Comisión de Ingresos sí y es Gasto integrante. Público. Sí, don Otto sí es integrante. Digamos, el tema de la integración no es tan importante para el debate, ¿No? es importante para la votación. Exactamente. Y ¿Verdad? también Entonces, se me olvidó el nombre de apellido Badilla, Don Johnny Leiva. don Johnny Leiva Badilla, perdón, de la Unidad Social Cristiana también. sí está don Johnny Leiva de la Unidad, don Otto Guevara del Movimiento Libertario, don Otón Solís y Epsi Campbell del PAC, doña Maureen Clark y Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional y don Gerardo Vargas del Frente Amplio. Creo que ahí está la conformación. Esa es la conformación. Sí, Eso en es ellos efectivamente. girará la votación después de este tema, que creo que los quieren Este mismo viernes. Sí, lo quieren sacar muy rápido, ¿verdad? Este viernes. Y se ha estipulado ya cierta metodología para el debate de esta tarde-noche. Creo que tendrán 10 minutos cada uno, Alex. Sí, aproximadamente van a tener 10 minutos ellos para hacer las preguntas a la procuradora Brenes. Hay que definir exactamente cómo será la mecánica y cómo se apuntan cada uno de los diputados, porque por ejemplo en ocasiones anteriores y en gobiernos anteriores, cuando habían temas complicados, lo que hacían los diputados era que los oficialistas iban de primero y preguntaban, Sí, y cierto, hasta es cierto. por último los de oposición. Aquí no importa si son oficialistas o de oposición, porque don Otón Solís y doña Epsi Campbell han sido críticos en este tema de la procuradora Ana Lorena Brenes y han manifestado su rechazo ante este ofrecimiento de la embajada que le habría hecho el ex viceministro Daniel Soley, de manera que independientemente quién vaya primero, quién vaya después, se prevé que sea una jornada bastante intensa en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero hablando de este tema, Alex, y aprovechando yo, que tengo al periodista experto en temas políticos aquí conmigo, cada uno tiene 10 minutos. Falta definirse el orden. ¿Qué pasa cuando llegan diputados de afuera, que lo pueden hacer, como Mayo Redondo, que anunció que estaría ahí? ¿Qué pasa con su tiempo? Es decir, ¿podría extenderse más de las 2 horas esta comparecencia? No, la comparecencia ya está fijada para iniciar a las 5 de la tarde y terminar a las 9 de la noche. A las 9 en punto, el presidente de la comisión, que es Gerardo Vargas, puede levantar, o él, como tiene el manejo del debate y el control, Sí. él puede extenderla hasta donde considere pertinente. Así puede Obviamente, extenderla. sí, obviamente esto se hace con previo acuerdo de los diputados y no se hace de una manera pues intempestiva, que diga Gerardo Vargas, no nos levantamos, yo digo hasta qué hora, pero sería cuestión del manejo del presidente de la comisión. Si llegan más diputados, entonces se distribuye mejor el tiempo, Claro, o sí, unos sí. preguntan y otros no. Pero además, si se extiende el de la procuradora, es decir, si se extiende hasta más allá de las 7 de la noche, podría extenderse perfectamente y dejar administrativamente a Don Melvin para mañana. Exactamente. Todo depende de cómo se comporte hoy el debate en la Asamblea Legislativa. Si se extiende mucho la comparecencia con la procuradora, podría convocarse mañana al ministro de la Presidencia de nuevo. Sí, eso sí, hay que recordar que hay dos procedimientos de comparecencia en el caso de Don Melvin. Está la comparecencia fijada para hoy en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y hay una interpelación en el plenario, que es cuando va y habla con los 57 diputados o los que estén presentes, es cuestionado, pero esta no tiene fecha. de No, aún interpelación. no. Aunque ayer los 46 diputados. 45. estaban, 45. Pensé que había uno más, porque era yo muy optimista. Que los 45 diputados unánimemente votaron por la interpelación de Don Melvin. Así que tendrá dos foros, digamos, dos momentos de presión Don Melvin. Uno es la comparecencia en la Comisión de Ingresos y Gasto Público, otro la interpelación en el plenario. Lo que no va a variar es el orden de las comparecencias. Es decir, doña Ana Lorena, se extienda o no se extienda, será la primera. Se extienda o no se extienda, don Melvin Jiménez será el segundo. Y don Daniel Soarey, el ex viceministro de la presidencia, será entonces el tercero en este tema, en una coyuntura, les decíamos, de intensas negociaciones en la Asamblea Legislativa. Y bueno, además ya anunciado los medios de la Asamblea, los oficiales que transmitirán a través de la televisión legislativa la comparecencia de hoy de la Procuradora y de don Melvin Isel. Sí, sin duda la comparecencia hasta el momento no queda el año más esperada y no es para menos. Hay mucho ruido en torno a todo esto y también hay muchas cosas que, a pesar de la conferencia de prensa que dio ayer el presidente don Luis Guillermo Solís, luego del Consejo de Gobierno, no quedan claras. Y la verdad es que hay que escuchar a las partes y este es el mejor. Y es que don Luis Guillermo le generó todavía mucha más expectativa, sí, ¿verdad? a la comparecencia, porque dijo, bueno, serán los diputados los que investiguen este tema. Don Melvin
más de atención. Dice, yo me referiría hasta mañana, así es que hoy estamos todos pendientes para ver qué pasa en la Asamblea Legislativa en este caso. Bueno, esa es una de las noticias importantes, una de las más importantes para nosotros de lo que ocurre y ocurrió en las últimas horas. Hay otra noticia importante y es el conflicto ya generado ayer. Lo veía venir el presidente Solís ayer en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, le pidió a los sindicatos, sin que el gobierno hubiera a esa hora propuesto el aumento para el sector público, que no se manifestaran. En la tarde entendimos por qué se lo había pedido a los sindicatos, y es porque el gobierno propuso un aumento al sector público de 0.94% para el primer semestre. El dato per se no es mucho ni poco, digamos, podríamos decir. Lo que pasa es que en relación con el último aumento, entonces sí, en el último aumento del año pasado se le dio un 4% de aumento a los trabajadores calificados y un 5.14% a los no calificados. Entonces esto ha abierto ya un nuevo frente de combate del gobierno de la República, Alex. Sí, un tema que nunca termina, todos los semestres es la misma situación. Prácticamente en los medios de comunicación ya deberíamos tener como el machote, ¿verdad? De la noticia listo para publicar y cambiar el porcentaje. No, pero el semestre pasado el semestre pasado no, más bien alababan. Recuerdo que con Albino Vargas se había dicho que don Luis Guillermo Solís había pasado la prueba de fuego. Claro, porque fue casi el 5% de ahí aumento. Sí, no fue la crítica del sector sindical, sino fue del sector empresarial. Claro. Que ellos ya veían venir lo que iba a pasar hoy. Y de los economistas. Sí, de los economistas. En realidad, para el sector público un incremento de este tipo es algo insostenible, tomando en cuenta que más de una tercera parte del presupuesto de la República del país se va en el pago de salarios. Claro, sí. Pero no se volvió a hacer de nuevo, no se hizo ese 5%, entonces ahora sí, completamente, yo estoy de acuerdo en eso. Pero imagínate la presión que se viene, Alex, para el gobierno de la República, generando otro frente de controversia. El SEC acaba de mandar un comunicado de prensa, ¿verdad? Que es el Sindicato de Educadores Costarricenses, y dice, una vez más el gobierno incumple sus promesas de campaña y abofetea a los trabajadores al amenazar con otorgar un incremento salarial del 0.94 vía decreto para el sector público en el primer semestre de 2015. Ya lo ha hecho el gobierno de la República, ya hizo el anuncio, ya don Luis Guillermo le pidió a los sectores no hacer marchas en la CELAC, y hoy nuestros especialistas políticos, cuando les preguntábamos, es interesante porque lo que le recomendaban al gobierno era traslade la negociación salarial después de CELAC, es decir, hágalo el viernes o el lunes de la otra semana, pero no lo hagan el martes como está definido, porque, vamos a ver, sin ser muy audaz en política, uno sabe fácilmente que este aumento del sector público saldrá por decreto. Digamos, será imposible negociar un 0.94, saldrá por decreto. Yo no creo posible que el gobierno de la República, en una actitud responsable, además con las finanzas públicas, genere una propuesta más alta que el 0.94. Los sindicatos no lo van a aceptar, esto va a salir por decreto, y esto va a generar de nuevo enfrentamiento, y vamos a ver hasta dónde, ¿verdad? Lo complicado de la coyuntura, ¿verdad? Se hace, digamos, el tema de Melvin Jiménez le abre un frente de confrontación, valga la cacofonía, le abre un frente de confrontación al gobierno. El tema del aumento salarial le abre otro frente. Así es que bueno, ahí están dos de las noticias más importantes. No sé si alguno quiere agregar algo de este tema del aumento, porque nos queda en el plano internacional también esta reunión histórica de representantes de Cuba y los Estados Unidos para restablecer relaciones. Sí, pero antes tal vez de entrar al plano internacional, una noticia también importante y tiene que ver con el sector público, y es que la Sala Cuarta está analizando eliminar las convenciones colectivas del MEP y del Ministerio de Trabajo. Ya ha llegado este tema ya, nosotros acabamos de publicar una noticia también, y bueno, sería interesante ver qué sucede. Me estaba esperando a que lo publicáramos, gracias.
efectivamente. Ya lo publicamos. Es muy interesante el alegato que se hace ante la Sala Constitucional. Es contra dos convenciones colectivas, el Ministerio de Obras, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Trabajo. Y el alegato es que el gobierno central no puede tener convenciones colectivas, sino solo las instituciones autónomas. Y ni el MEP ni el Ministerio de Trabajo son instituciones autónomas. Es un alegato interesante que la Sala está analizando si admitir estos dos temas, ¿verdad? Para eliminar esas convenciones colectivas. Y otra más, por si fuera poco, la Cancillería anuncia hoy que va a investigar a la embajadora de Bolivia por llamar servil a la Procuradora General. Pero aquí también hay un matiz, ella no ha asumido el cargo. Ella fue designada, ya recibió el beneplácito de Bolivia, sí, pero no ha asumido el cargo como embajadora. Está a la parte del presidente en este instante. Pero está en el traspaso de poderes de don Evo Morales. Sí, así es. Bueno. Junto con el canciller también, a ver si el presidente le llamó la atención allá. Viajó el canciller, don Luis Guillermo y su asistente personal. Así es. Bueno, listos. Entremos con el tema de fondo de una vez. Bueno, porque hoy me tiene inquieto. Okay. Muy interesante, va a estar el tema de fondo. Claro, sin duda alguna. Hoy está inquieto por esto y por lo que seguirá después en la tarde, a las 5 de la tarde. La comparecencia de la Procuradora, 7 de la noche, la comparecencia del ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Bueno, el tema de las exportaciones, de la inversión extranjera además en nuestro país ha sido noticia para uno y para otro lado en las últimas semanas. Esta mañana anunciamos una muy buena noticia de una empresa alemana que es la primera que se instala en la nueva zona franca de Cartago, en La Lima, pero la semana pasada informábamos una noticia preocupante de que, por ejemplo, la inversión de empresas costarricenses en Nicaragua había sumido, ¿me recordás el dato, Isel? ¿De $5 millones? De $5 millones a 80. Sí. En los últimos 5 años. Era un dato que nos daba don Ronald Jiménez, por cierto, el presidente de RUCAEP. Así es que quiero agradecerle y saludar a don Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior. Don Alexander, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en un día tan ajetreado, además. Bueno, muchísimas gracias, don Randall, a Isel, a mi tocayo, Alexander. Buenas tardes, también a los radioescuchas. Sí, efectivamente, pues estos días son días de bastante actividad, estamos muy ocupados todos. El tema que ustedes han introducido hace un momento sobre la inversión y los movimientos de la inversión y cómo las empresas invierten y desinvierten y se van moviendo de un lugar a otro, es un tema, pues, por un lado apasionante, por otro lado muy importante, y desde mi perspectiva, pues, es una responsabilidad directa en este caso como ministro de Comercio Exterior. Yo diría que aquí, desde el punto de este contexto, mencionar dos cosas, ¿verdad? Primero, que nosotros tenemos que acostumbrarnos como país a que las empresas, según sus planes de negocio, según cómo la economía mundial evolucione, según cómo la tecnología evolucione, pues así las empresas se mueven de un lugar a otro, así las empresas abren o cierran líneas de producción, abren o cierran proyectos. Este es un país donde el escrutinio público y el interés de los medios de comunicación y el trabajo de ustedes es tan intenso, ¿verdad?, que en realidad es noticia el que una empresa cierra una operación, que una empresa cierra puestos de empleo, igual es noticia que se abran. A mí me parece que eso es una dinámica muy sana, pero tenemos que estar todos claros de que, pues, si uno quiere oír de algo, tiene que oír lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y efectivamente, las empresas hacen cambios en sus planes, la economía se modifica, los mercados son crueles, ¿verdad? Son despiadados, y en ese movimiento el país se afecta, en algunos casos para bien. Hoy inauguramos una inversión muy importante de más de $17 millones en el país, una empresa alemana de primer orden, la empresa Zollner. De hecho es, digamos, la empresa del área electrónica probablemente más prestigiosa y más grande de Alemania, que abre por primera vez una planta de alta tecnología en América Latina, va a contratar 200 empleados, pero ya nos visibilizaron hoy planes de un crecimiento muy interesante y nuevas líneas en las cuales esto podría aumentar significativamente.
Se mencionó el caso de las inversiones de Costa Rica en el exterior. Yo desde que llegué al ministerio he venido siendo muy claro en recordarle al país que nosotros como país, por nuestro nivel de desarrollo relativo, ya tenemos que comenzar a pensar en la naturalidad que conlleva el que nuestras empresas se expandan en el mundo. A mí me parece fabuloso que las empresas costarricenses inviertan en el exterior también, ¿verdad? Y que eso, ¿qué supone eso? Bueno, supone que esas empresas tienen más escala, que esas empresas van a mercados en los cuales un pedacito de Costa Rica se mueve y se enquista en esos países. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, nosotros hemos venido identificando complementariedades muy importantes entre la economía nicaragüense y la economía costarricense. Yo no lo pongo en el sentido de ponerlo como competencia. Sé que se le ha dado en algunos momentos la connotación de que las empresas se van para Nicaragua porque en Costa Rica la mano de obra es muy cara, porque en Costa Rica la electricidad es muy cara, porque en Costa Rica los trámites son muy complejos, etc. Bueno, es posible que esos factores en algunos momentos jueguen en las decisiones, pero las empresas cada día más, a la hora de tomar una decisión de a dónde expanden operaciones o dónde se ubican, hacen un análisis muy integral. Yo estoy casi seguro que esas empresas costarricenses que se van a producir a Nicaragua lo hacen porque esa operación es complementaria a la de Costa Rica y que aquí en Costa Rica mantienen una parte muy importante de su actividad productiva y hace sentido para ellas, por costo, por estrategia de mercado, por muchas razones, abrir operaciones allá. Y me parece que eso va a ser más frecuente, ¿verdad? Ya se habla del concepto de las multilatinas, ¿verdad? Que son las empresas de capital latinoamericano que se comienzan a expandir en el continente o en el mundo inclusive, ¿verdad? Y nosotros no tenemos por qué ni tenerle miedo, ni sentirnos menos, ni ver esto como un fenómeno negativo. Es un fenómeno positivo, es parte de la globalización, es parte de la internacionalización de Costa Rica, y así como hay empresas costarricenses que invierten en el exterior, hay una cantidad enorme de empresas del exterior que invierten en Costa Rica. Entonces me parece que esto hay que verlo porque el comercio y la inversión ahora son cada vez más de doble vía, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando nosotros negociamos acuerdos de libre comercio, negociamos en las dos direcciones. Nosotros abrimos mercado y el otro país también lo abre. Cuando negociamos tratados de protección de inversiones, son tratados bilaterales, son tratados recíprocos de protección de inversiones, ¿verdad? Nosotros nos comprometemos a proteger las inversiones de esos países y ellos se comprometen a proteger nuestras inversiones allá. Y esencialmente estamos hablando de inversiones privadas, ¿verdad? Entonces, quería hacer como esta réplica, digamos, a la introducción que ustedes han hecho, ¿verdad? Porque me parece que es necesario poner la cosa en una perspectiva general y amplia, ¿verdad? Don Alexander, uno, bueno, puede partir claramente desde esta perspectiva que usted hace, que es general efectivamente y es macro, digamos, sobre las tendencias en comercio internacional. Y ahorita vamos a abordar eso y pasamos por supuesto por lo bueno, los anuncios buenos que se han hecho y por los anuncios malos que también se han hecho. A los periodistas nos cuesta mucho las matemáticas, excepto a Isel que maneja la calculadora como si fuera contadora, pero Bueno, ustedes han hecho este ejercicio que a nosotros nos cuesta tanto en lo que afecta directamente a la gente, digamos, a lo que le pone más atención. Y es, uno dice, o sea, el año pasado se anuncia la salida de una parte, de la parte principal de Intel, ¿verdad? Y entonces nos dicen se pierden 1.450 empleos, creo que era la cifra, ¿verdad? Y entonces, pero después cubrimos 8 noticias de viene tal empresa, abre 100, abre 200, abre... Ustedes han hecho esa matemática, es decir, bueno, hemos perdido tantos puestos de trabajo, pero hemos ganado tantos puestos de trabajo. Sí, la hacemos de hecho, como un ejercicio regular en COMEX. Nosotros tenemos inclusive una métrica que tiene que ver con el empleo neto, así lo llamamos. Y bueno, el resultado, ahí sumamos y restamos justamente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no podemos negar que también hay decisiones que reducen empleo, ¿verdad? Como también hay situaciones nuevas en el país, ¿verdad? Una situación a la que nos estamos comenzando a acostumbrar,
es la relevancia del sector servicios. ¿Verdad? Vean ustedes cómo, por ejemplo, nosotros tenemos casos en los cuales inversiones del orden de 20 millones de dólares, por ejemplo, generan 150 empleos. Pero inversiones de $1 millón generan 1.000 empleos. ¿Verdad? Amazon, por ejemplo, recientemente ha planteado o ha anunciado que va a reclutar, que necesita reclutar unas 1.000 personas más. Y esas 1.000 personas, ¿verdad? Por otro lado, la empresa anuncia que va a hacer una expansión del orden de $1 millón. ¿Por qué? Bueno, porque en servicios, a diferencia de manufactura, ¿verdad? Una empresa puede abrir un centro de servicios, contratar cientos o miles de personas y puede alquilar las oficinas, puede hacer un leasing y rentar las computadoras, ¿verdad? Entonces, también la métrica, tal como nosotros la hemos venido teniendo en el país, ¿verdad? Es una métrica hasta cierto punto muy clásica, ¿verdad? Muy hecha para medir lo que entra y sale de zona franca, el empleo de zona franca, ¿verdad? Eso me parece que es necesario plantearlo. Pero el empleo nuevo que nosotros vemos generándose en el país en este 2015, en empleo directo, estamos hablando de unas 20.000 puestos de trabajo. Pero recuerden que cada puesto de trabajo genera además una expansión, ¿verdad? Y es lo que llamamos el empleo indirecto, ¿verdad? Que no es informal, sino que es indirecto. Ese empleo indirecto nosotros lo hemos estado estimando en el orden de 1.8. O sea que si multiplicamos esos 20.000 por ese 1.8, ¿verdad? Eso nos da más o menos lo que se agregaría, digamos, como empleo indirecto, ¿verdad? También estamos visualizando, obviamente, potencial pérdida de empleo. ¿Verdad? De manera que nos estamos ajustando a unos netos, ¿verdad? Por el sector de comercio exterior, ¿verdad? Que estamos básicamente afinando, pero que evidentemente son resultados en los cuales además va a pesar mucho el grueso de las empresas. Las empresas que más están viniendo a Costa Rica son empresas de servicios, que contratan mucha gente. Ahora, sí hay que ser claros en una cosa. Contratan mucha gente, sobre todo con gente calificada. Entonces, cuando nosotros perdemos empleos en la base, perdemos empleo, digamos, de actividad fabril, perdemos empleo agrícola, ¿verdad? Eso la economía costarricense no lo absorbe, como sí absorbió muy rápidamente el empleo que dejó Intel en manufactura, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que a hoy, 2 meses después que la fábrica de manufactura de Intel cerró operaciones, me parece a mí, ¿verdad? Aunque Intel reorientó a unas actividades productivas a alguna de su gente, otras están recapacitando, ¿verdad? Pero yo me atrevo a decir que eso es un desempleo que se llama economía friccional, simplemente que sale de un lado y está en transición a otro lado, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que cuando nosotros perdemos empleo de base agrícola o empleo de base industrial, ahí sí tenemos dificultades porque el desarrollo y las actividades nuevas de la economía costarricense van orientadas a cosas de mayor calificación. Y eso obviamente sí nos causa una dificultad. Don Alexander, y entendiendo lo de la matemática que le preguntaba a Randall, de todos estos empleos que se han perdido por la salida parcialmente de Intel, bueno, y recientemente también de Wendy's, ayer a Bianca, todos estos montos, ¿se ha recuperado qué porcentaje? ¿Usted tiene esa cifra, digamos, de todos estos empleos que se han perdido, se ha recuperado el 50, el 60, el 70, el 80, el 90? Yo le quería pedir el marcador también, era lo que le iba a pedir. Fueron como 4.000 empleos entre todas las empresas que fueron el año anterior, ¿verdad? Sí, más o menos. Yo quiero saber si allá en el COMEX tienen esa cifra. A ver, la tenemos de manera muy específica. Por ejemplo, les mencionaba el caso de Intel. Con Intel se le ha dado seguimiento a este tema y básicamente les puedo decir que no tenemos. O sea, las personas que están desempleadas de ese proceso son personas que están en transición a otra empresa. El tema de Avianca es un tema bien interesante, ¿verdad? La información que yo tengo en este momento es que sí, Avianca recortó 60 puestos de trabajo en Costa Rica.
pero planteó que va a contratar 63 nuevos en los próximos meses, esencialmente porque están haciendo un cambio de flota, un cambio de tecnología. Entonces la gente que viene es gente con un perfil distinto de la gente que se fue, ¿verdad? Esos movimientos son movimientos desde la economía, como les digo, de los mercados, ¿verdad? Para mí lo más importante, el mensaje que en esta lógica yo quisiera dejar aquí muy claro en la gente que nos escucha, es que lo primero que tenemos nosotros que reforzar en Costa Rica para enfrentar esta situación que se va a seguir acelerando hacia adelante es que las personas reasuman su compromiso personal con la educación. El hecho de que una persona tenga un título técnico, de que una persona se graduó, no puede significar que esa persona ya se siente segura por el resto de la vida. Eso es lo primero. Las personas tienen o tenemos que comprometernos a mantenernos actualizados. Si tenemos un buen trabajo hoy, sigamos estudiando durante el periodo en el cual estamos teniendo ese buen trabajo, capacitémonos más. Si no sabemos inglés, vamos a estudiar inglés, ¿verdad? Eso me parece que es lo primero. Lo segundo es a los muchachos y a los padres de familia, los que vienen, que van a entrar al mercado laboral en los próximos años, que están tomando decisiones sobre qué estudiar, a dónde estudiar. A mí me parece que ahí hay cosas que son fundamentales, ¿verdad? Las personas tienen que, cuando yo voy a tomar la decisión de qué voy a estudiar, debo ver cuáles son las tendencias de la economía, hacia dónde se está moviendo el mercado laboral, hacia dónde se está moviendo la actividad económica en el país, ¿verdad? A mí me preocupa, ¿verdad? Y es un tema que hemos planteado como preocupación en el Ministerio de Comercio, ¿verdad? Cómo nosotros como país estamos mandando las señales a los estudiantes, a los profesores, ¿verdad? Y a los padres de familia para que orientemos adecuadamente a los muchachos. Les doy este dato. Nosotros tenemos visibilizados solo de las empresas que están en zona franca que en el año 2014, que acaba de cerrar, ellos no pudieron contratar alrededor de 2.500 puestos de trabajo. Puestos que estaban abiertos, para los cuales no tuvimos oferta de personas. Porque requerían habilidades técnicas, porque necesitábamos gente que supiera de administración y hablara buen inglés, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si yo le sumo a eso los estudios que tienen otros sectores, la Cámara de Tecnologías, por ejemplo, y otras cámaras empresariales, la cifra ronda los 7.000 puestos de trabajo. Entonces, estamos hablando de que nosotros no pudimos, de que hubo 7.000 oportunidades de puestos de trabajo el año pasado que se desperdiciaron porque no había gente en Costa Rica preparada para asumirlas. Entonces, a mí me parece que esta discusión, ¿verdad? Yo la traigo, yo sé que no es un tema propio del ministro de Comercio, ¿verdad? Que típicamente se le escucha hablar de acuerdos de libre comercio, de TLCs, de acuerdos de inversiones, de exportación y de inversiones, ¿verdad? Pero es que la época en la que a mí me está correspondiendo asumir el Ministerio de Comercio tiene otras variables. Y además el énfasis del gobierno del presidente Solís nos pide abordar este tema y ver a COMEX, al Ministerio de Comercio, no solo como un ministerio que negocia acuerdos y que tiene una gran plataforma negociadora, sino como un ministerio que además de negociar, da su contribución en el desarrollo de la oferta, da su contribución en posibilitar, en facilitar cosas para que más costarricenses se aprovechen del comercio exterior. Y es esa una de las áreas nuevas en las que el ministerio está trabajando con bastante énfasis en este momento. Revisando el plan estratégico, o mejor dicho, el plan nacional de desarrollo, el gobierno tiene expectativas de crecimiento económico para el 2016, pero hay una tendencia mundial de que la economía debe de crecer. Incluso se ve en casos de Estados Unidos y de China que se dice que incluso va a alcanzar un decrecimiento el más bajo en los últimos 25 años. ¿Cómo se prepara el país o cómo debería prepararse el país para hacer frente a todos estos elementos? Muy importante su pregunta, porque en realidad, a ver, lo que los números están diciendo y las predicciones económicas están diciendo es que en realidad vamos a tener crecimientos un poco menores.
no de crecimientos todavía, ¿verdad? Aunque si uno ve en el caso de América Latina tiene un potencial de crecimiento de su tasa de crecimiento, valga la redundancia. Hemos venido creciendo a tasas del orden del 3 y pico %, ¿verdad? Y ahora vamos a crecer a tasas por debajo de eso. En principio todavía positivas en toda la región. Lo mismo pasa con Estados Unidos. ¿Qué pasa con esos números en el mundo? Bueno, están muy marcados por algunos fenómenos en los cuales Costa Rica no participa. El mercado petrolero, ¿verdad? El petróleo está hoy, ¿verdad?, prácticamente a la tercera, 35% de lo que estuvo en el año 2008. Eso, desde el punto de vista de exportaciones de los países petroleros, ¿verdad?, es un enorme decrecimiento, ¿verdad? Es una reducción del crecimiento enorme. Los commodities, ¿verdad?, los precios de algunos productos, digamos, de base meramente agrícola, algunos de ellos también han caído. ¿Por qué? Porque la demanda global los ha afectado. Entonces, nuestras áreas de influencia, o las que más influencian a la economía costarricense, en realidad son 4. Son Norteamérica, Europa, Centroamérica y algunos países de América Latina, esencialmente los países de la Alianza del Pacífico. Asia no. Bueno, Asia no es en este momento todavía, si ustedes lo ven, nosotros a Asia todavía no lo tenemos, ¿verdad? En los números de exportaciones o en los números de inversiones, todavía no lo tenemos dentro de los 4 primeros, ¿verdad? Okay. Entonces, aquí estamos hablando de regiones, ¿verdad? Norteamérica, sí. Europa, Centroamérica, Latinoamérica, principalmente, ¿verdad? El eje de esa resto de América Latina es los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, nuestras exportaciones a esos países casi crecieron en un 10% este año que pasó, ¿verdad? Es un crecimiento muy sólido. A Centroamérica fue un poco menos, ¿verdad?, las exportaciones, el crecimiento, y a Norteamérica también crecieron, pero crecieron menos. Entonces, el momento es un momento en el cual nosotros tenemos que hacer un trabajo, sostener nuestra estrategia de diversificación. ¿Verdad? Costa Rica es un país que hoy exporta productos y servicios a 150 y pico de países. El último conteo fueron 153 países. Exportamos ya 4.562 productos. Es una exportación muy diversificada. Importamos, ¿verdad?, por sobre los 4.500 productos también, ¿verdad? Y por lo tanto, pues somos una economía muy pegada al mundo. Nos afecta mucho lo que pasa en el mundo, particularmente lo que pasa en esos 4 bloques que mencioné. Sin embargo, ¿verdad?, hay algunas reconfiguraciones en el mundo, ¿verdad?, y en la economía global. Una de ellas es, como ya se mencionó, el tema de China, ¿verdad?, el rol que juega China. Bueno, nosotros tenemos un comercio todavía muy bajo con China, ¿verdad? Tenemos inversión viniendo de China todavía muy baja, casi inexistente, ¿verdad? Nosotros hemos recibido, que tenemos reportada nosotros y el Banco Central, en los últimos 10 años hemos recibido apenas $25 millones de inversión directa china en Costa Rica. Eso es literalmente nada. ¿Verdad? Sobre todo si pensamos que China es un país que para este año 2015 va a ser el principal inversionista extranjero en el mundo como país, y va a invertir $100.000 millones en el exterior. ¿A cuánto aspira usted como ministro llevar esa inversión china en Costa Rica? Bueno, todavía no tenemos esa respuesta, Alexander, porque justamente eso es el tipo de cosas que nosotros tenemos que construir a partir del estudio de factibilidad de la zona económica especial. Okay. ¿Por qué lo digo? Porque las empresas chinas en este momento están en un proceso muy intenso de internacionalización. Ellas, que están acostumbradas a un gran mercado doméstico y que se han hecho esencialmente en China, muchas de ellas inclusive están dentro de las 10 empresas más grandes del mundo por su actividad doméstica en China, ¿verdad?, porque China por su escala permite eso. Están en un proceso muy acelerado de
identificar el modelo de cómo se van a internacionalizar. Y algunas de ellas visualizan la posibilidad de internacionalizarse, no necesariamente hacia los países desarrollados, sino hacia los países en desarrollo. Claro, pues son los países que mayor potencial de crecimiento tenemos en el mundo. Pero hay una cosa que sí es clara, y es que esas empresas están acostumbradas a operar en modelos como las zonas económicas especiales, digamos, en escenarios relativamente normados, estructurados, ¿verdad? Y ellos están haciendo sus procesos para poder incorporarse al mundo en modelos de mercado abierto, en modelos de competencia, en modelos en los cuales, digamos, toda esa planificación a la que ellos están acostumbrados adentro de China ya no existe. Y entonces, en esa lógica, nosotros vemos que Costa Rica, particularmente en esta región del mundo, puede ser una plataforma muy interesante para estas empresas, porque nosotros, por tener relaciones diplomáticas con ellos y ser el único en Centroamérica y Caribe que las tiene, y por nuestra escala, somos un país que les permite a ellos hacer una expansión con un relativo control, controlando las variables sobre las cuales ellos tienen principal preocupación y atención, y también sobre las cuales tienen menos experiencia. Entonces, hemos venido visualizando pues que hasta no tener la contraparte que reciba la inversión china en Costa Rica, para nosotros esa contraparte es el modelo de zona económica especial, va a ser difícil entusiasmar empresas chinas a que vengan a invertir acá, a pesar de que hay mercado y hay interés. Nosotros tuvimos en la reciente visita que hicimos a China, entre el presidente y yo, digamos, la irradiación, como llamo yo a esto, el contacto que tuvimos, el número de empresas que nos escucharon de viva voz y que tuvieron la oportunidad de hacernos preguntas, rondó las 500. De esas empresas nos debemos haber tenido una relación tú a tú, por lo menos con 22, que tuvimos un diálogo directo. Un diálogo directo. De esas 22 empresas, 3 específicamente están hoy gestionando visitas a Costa Rica. Esta semana ya hemos recibido requerimiento de visas de 3 funcionarios de empresas que vienen a hacer negocios a Costa Rica, ¿verdad? Y estamos esperando... Decididos prácticamente. Bueno, sí, vienen, de hecho, algunos de ellos vienen ya a hacer contratos de compra. Okay. ¿Verdad? Entonces... ¿Y de qué sector son esas empresas? Agroalimentario. Agroalimentario. Aquí estamos hablando de compra de producto costarricense, básicamente agroalimentario, ¿verdad? Que es un tema. Recuerden que China tiene que darle de comer a 1.400 millones de personas, ¿verdad? De las cuales 700 millones ya viven en las ciudades, ¿verdad? Y pero por lo tanto... Lo que quieren, don Alexander, perdón, estas empresas, porque no seríamos tan atrevidos de pedirle el nombre cuando están en mera negociación, es venir, comprar producto para nosotros exportarle a China. Sí, no es invertir aquí, sino comprar. Aquí estamos hablando de empresas que vienen a comprar producto costarricense. Ahora, las 3 con las que estamos programando visitas, si vienen a conocer el régimen nuestro de zona franca, vienen a conocer el país, vienen a tener contacto, digamos, de primera mano, porque están haciendo procesos de evaluación de a dónde van a ubicar sus operaciones en América Latina. Y hemos hecho un trabajo, ¿verdad?, con el apoyo del presidente, la Cancillería y COMEX, Procomer, que tiene nuestra oficina de intereses comerciales en Beijing, ¿verdad?, y CINDE, poniendo a Costa Rica en el mapa, y por lo tanto pues ya hemos logrado que esas empresas, ¿verdad?, paren aquí, ¿verdad? Sabemos que van a parar en otras partes también, ¿verdad? Sí. No es que solo vienen acá, pero eso ya nos abre el espacio y nos da la posibilidad de competir. Es que si ni siquiera sabemos quiénes están haciendo ese proceso y si ni siquiera aceptan parar en Costa Rica, pues evidentemente no hay opción. Entonces, nosotros somos los vendedores, digamos, más activos ¿verdad?, de las capacidades productivas de este país. Eso es lo que queremos hacer. Y ese es el rol de COMEX fundamental, de diferentes formas. Pero entonces, en este caso, ¿verdad?, el caso chino, para concretar,
no podemos todavía desagregar una meta, decir la meta de exportación a China es tal o la meta de inversión directa de China en Costa Rica es tal. Lo que sí estamos planteándonos es una estrategia en la cual nosotros tenemos que incorporar proactivamente 2 regiones del mundo en nuestro portafolio de promoción, de inversión y promoción comercial, que es el mundo árabe y la China. Probablemente, hablando de China, más bien hablemos de Oriente. Pero obviamente tenemos una oportunidad inmensa en China. ¿Y cómo está la inversión árabe en Costa Rica? La inversión árabe en Costa Rica también está bastante baja. Y por razones muy obvias, ¿verdad? Nosotros, como ustedes saben, somos un país que no tenemos ni gran escala, ni exploración, ni una industria extractiva, exploración minera o exploración petrolera, o extracción minera o extracción petrolera, ¿verdad? Tampoco tenemos exploración, ¿verdad?, ni extracción de gas. Bueno, en el caso del mundo árabe, ¿verdad?, estas son las áreas en las cuales ellos más inversión hacen. Pero también es el caso de China. China, después de alimentos, es el área de exploración, el área de extracción mineral y de hidrocarburos, donde China más invierte. Y eso, por supuesto, que a nosotros nos pone en una desventaja relativa, ¿verdad? Porque nosotros coincidimos en China, el presidente Solís y la delegación que estuvo allá, coincidimos en China con otros 2 presidentes de América Latina, con el presidente Correa de Ecuador y con el presidente Maduro de Venezuela. Si ustedes ven los resultados que ellos planteaban, ¿verdad?, pues planteaban unos resultados de inversión china yendo a Ecuador, yendo a Venezuela, monstruosos, pero esencialmente en industrias extractivas, esencialmente con, ¿verdad?, petróleo, básicamente, ¿verdad?, o minería, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno, ¿verdad?, nosotros no lo llevamos en el portafolio, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos resta de entrada fácilmente el 75% de la inversión china, porque esa inversión está buscando eso, está buscando básicamente materia prima para alimentar la gran fábrica del mundo que es China, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de jugar en otro campo, estamos jugando en energías limpias, estamos jugando en industria de manufactura liviana, en electrónica, en servicios, ¿verdad?, en áreas que no son las áreas ni que más atención tienen, ¿verdad?, ni que más volumen generan, particularmente en un inversionista como China o un inversionista como los países árabes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos unas condiciones que no son sencillas y que, claro, cuando se compara a Costa Rica en las cifras de inversión o de exportación en el mundo, ¿verdad?, yo siempre digo, quíteme todo lo que es petróleo y todo lo que es minería, ¿verdad?, y comparémonos con el resto, ¿verdad?, porque ahí nosotros salimos mucho mejor en la foto de lo que en realidad nos vemos en la foto general, ¿verdad? Así que esa es un poco la dinámica. Y entonces, concretando, nuestra ambición es poder tener un mejor balance en cuanto a destino de exportaciones y origen de inversiones, al menos en 5 grandes bloques, ¿verdad? Norteamérica, Europa, Centroamérica, perdón, 6 grandes bloques: Norteamérica, Europa, Centroamérica, el resto de Latinoamérica, el mundo árabe y Oriente, ¿verdad? Esos son, digamos, la forma como sentimos que deberíamos nosotros hacer el esfuerzo de distribuir mejor nuestra gestión de comercio internacional. Don Alexander, tenemos un montón de participación en redes sociales, hay cualquier cantidad de preguntas hoy en Twitter. Yo estoy sorprendido de la cantidad de preguntas que hay, ya casi se las hago, pero quería agradecerle a doña Edna Camacho, economista, analista económica de Noticia Monumental, que está con nosotros también. Doña Edna, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos. Tenemos con nosotros a don Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, y yo quería preguntarle, por favor, su opinión sobre la dinámica que se está ejerciendo en esta administración en el tema de comercio exterior. Doña Edna, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos al ministro Alexander Mora y a los que nos escuchan. Con todo gusto. Bueno, desde el principio de esta administración hemos visto un compromiso muy fuerte del gobierno con la atracción de inversión extranjera directa y con el dinamismo del comercio exterior. Sin duda que eso se ha manifestado en cosas muy concretas, como varios viajes
que ha hecho el presidente y el ministro Alexander Mora al exterior a promover inversión y a promover citas con empresas, de manera que eso me parece que ha sido una señal muy positiva, porque revela el compromiso no solamente dentro del país, sino más importante aún ante los inversionistas que necesitan un grado enorme de confianza cuando vienen al país a instalar sus empresas, porque recordemos que cuando una empresa decide traer sus operaciones, sea manufactura o de servicios, a Costa Rica, está tomando una decisión de largo plazo y por lo tanto tiene que sentir que tiene confianza en la decisión que está tomando y en el gobierno. De manera que yo creo que en ese sentido este gobierno ha dado una señal muy clara en esa dirección. Tenemos algunos retos, o sea, me parece que independientemente de este compromiso que ha mostrado el gobierno, el país tiene retos para mejorar la competitividad y por lo tanto mejorar el atractivo del país como destino de inversión. Y yo creo que don Alexander ya conoce mucho de estos desafíos y es un tema en el cual habrá que trabajar muy fuerte, igual que en el pasado habrá que seguir trabajando. Y los temas que han sido reiterados cuando las empresas toman decisiones en cuanto a factores que inciden en su decisión son fundamentalmente, yo diría, el más importante es el recurso humano. Cada vez más el tipo de inversión que viene a Costa Rica es de mayor valor agregado y eso significa que requiere una mayor calificación del recurso humano. Y entonces ahí es donde empiezan a entrar algunas especificaciones de qué es lo que requieren. A veces es cierto tipo de técnicos, a veces cierto tipo de profesionales, y ese es uno de los grandes retos que se ha venido manifestando hace mucho rato y que se va caminando, pero uno a veces quisiera en realidad poder caminar más rápido porque las oportunidades están. El segundo gran reto en cuanto a la competitividad es el tema del costo de la electricidad. Este es un tema importante para las empresas de manufactura, no tanto así para las de servicios que no tienen un requerimiento tan alto, pero para las de manufactura el costo de electricidad sí puede incidir en sus decisiones. De manera que me parece que ahí tenemos quizás dos de los factores fundamentales para la toma de decisiones. Ahora bien, el otro gran tema, pero es un tema que puede incluso abarcar muchos temas, es que estamos viendo cada vez más competencia por la inversión y cada vez en cierto modo pues menos inversión. Hay un pastel en cierto modo más pequeño y que cada vez hay más actores que se lo quieren llevar. Países que antes no teníamos en el radar en Costa Rica han aparecido. Me refiero al caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia era un país que hace unos años nunca aparecía en una lista de potenciales países de destino para empresas y ahora aparece dentro de los países con los cuales competimos. Eso solo para mencionar uno. Entonces, estamos compitiendo con muchos países y eso es por mencionar un país de la región de América Latina, pero nuestra competencia incluso gravita en todo el mundo y cada vez vemos actores en otras latitudes que compiten. Entonces, yo creo que si bien es cierto, Costa Rica tiene una serie de fortalezas que nos han posicionado muy bien y que debemos de seguir capitalizando, también es cierto que los otros países van caminando a paso rápido y poco a poco vamos perdiendo distancia con ellos y eso no hay que perderlo de vista. Doña Edna, muchas gracias. Sé que nos podía ayudar solo unos minutos porque tenía un compromiso. Nosotros vamos a ir a una pausa para que don Alexander se refiera a lo que usted nos ha dicho. Muchas gracias, doña Edna. Con todo gusto y saludos. Gracias, igualmente. De hecho, tenemos cualquier cantidad de consultas también en redes sociales que se las plantearíamos a don Alexander de vuelta. Y nada más, antes de ir a la pausa, justo cuando empezamos Matices, inició una conferencia de prensa en Arecep que estábamos transmitiendo nosotros a través de redes sociales y que a muchos nos para el pelo. La Arecep está denunciando que una auditoría mostró que Recope invirtió 1.043 millones de colones en Soresco y lo hicieron sin autorización de la Arecep, pese a que tomaron el dinero de los combustibles, de la venta de los combustibles. Arecep está anunciando esta tarde que llevará el caso a la Contraloría General de la República. Recordemos que Soresco es una empresa privada financiada a la mitad por Recope
y la otra mitad por China. Y bueno, 1.043 millones de colones que, adivinen quién nos paga. Todos nosotros cuando echamos gasolina al carro. Un tema más importante esta tarde, 2:57. Vamos a la pausa, regresamos con matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 1 minuto. Tenemos a don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, con nosotros. Antes de la pausa escuchábamos a doña Edna Camacho, analista económica de Noticias Monumental. Ella habló de dos cosas que a mí me llamaron la atención. No sé si don Alexander también son los puntos centrales que vio. Ella habló, digamos, de los dos ejes principales en que afectan o intervienen directamente en cuanto a la inversión extranjera. Habló de la mano de obra, uno, y habló del costo de la electricidad, particularmente en el caso de la manufactura. Y también usó una frase que ya se lo ha oído a varias personas en los últimos meses, que es: hay un pastel más pequeño para más actores, digamos, no solo un pedacito no solo un pedacito, una porción más pequeña, sino un pastel más pequeño para diferentes actores, como Colombia, que hace 20 años estaba inmiscuido en una guerra de guerrillas y hoy es un protagonista activo del comercio exterior, don Alexander. Sí, muchas gracias, don Randall. Y bueno, un gran saludo a doña Edna, que es una profesional a quien admiro mucho. Yo creo que doña Edna mencionó tres cosas centrales, ¿verdad? Que son claramente elementos muy, muy importantes. Ese tema de la competencia que doña Edna planteaba, yo lo agrego, como les mencionaba anteriormente, al hecho de que nosotros tampoco competimos por toda la inversión extranjera, sino por alguna, la que tiene ciertas características que la vemos armónica con nuestro modelo de desarrollo y nuestras aspiraciones como país, particularmente, ¿verdad? Todo aquello que no tiene que ver con armas, aquello que no tiene que ver con industrias extractivas, ¿verdad? En eso nos enfocamos. Tampoco podemos competir con aquellas inversiones que tienen que ver con grandes escalas de producción, porque no tenemos tampoco un territorio grande. Solo para dar referencia de esto, hace un par de meses que me reuní con el ministro de Economía y Comercio de Dubái. Él me daba visibilidad de una inversión que tiene Dubái de 500.000 de hectáreas en Australia, donde crían en este momento 300.000 ovejas, ¿verdad? En la dieta de los árabes, la carne de oveja es muy apreciada, ¿verdad? Y tanto Dubái como los otros estados del Golfo pues tienen sus ministerios de economía, tienen que ver también con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Por las condiciones en las que ellos viven. Bueno, entonces nosotros ese tipo de escalas no las tenemos, ¿verdad? Entonces ni escala grande, ni petróleo, ni minas, ¿verdad? Ni armas, ¿verdad? Entonces cuando uno comienza a ver lo que queda, ¿verdad? Hay que agregarlo a lo que dice doña Edna, ¿verdad? Y aquí voy a agregar algo más también. Doña Edna mencionaba, y usted, don Randall, mencionaba pues un caso como un país como Colombia, que es un país bellísimo, ¿verdad? Que tiene unas condiciones en muchos aspectos similares a las nuestras, tiene una estructura productiva relativamente parecida a la nuestra y que pasó por unos años muy difíciles que lo tenían completamente afuera, ¿verdad? Para que ustedes tengan idea, Colombia ha venido creciendo anualmente a tasas del 600% la inversión extranjera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de crecer 6 veces la inversión extranjera en un año, ¿verdad? Esos son los números. Pero además hay otras inversiones y hay otros sectores que antes no jugaban. Los mismos países desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Está haciendo un proceso activo de repatriar empresas suyas que se habían ido a través de varios mecanismos. Uno de ellos es otro que mencionó doña Edna, el costo de la energía. En Estados Unidos hay que ser claro de que la energía en Washington cuesta una tercera parte de lo que cuesta aquí, ¿verdad? Y eso supone una condición nueva de competencia, porque como lo mencionaba doña Edna, empresas del sector industrial que tienen un consumo muy intensivo de energía, ¿verdad? La ventaja en costo, por ejemplo, de recurso humano que nosotros tenemos contra un país como Estados Unidos, eventualmente se anula
con la desventaja que tenemos en cuanto al precio de la energía, ¿verdad? Y esto es una condición histórica, es una condición estructural, ¿verdad? O sea, este gobierno la heredó, se conformó a lo largo de muchos años, ¿verdad? Es producto de una combinación de factores. El presidente Solís ha hecho varias iniciativas muy agresivas, ¿verdad? Una es eliminar los conflictos de juez y parte, haciendo que el ministro de Ambiente y Energía sea el rector de los temas eléctricos y energéticos, como debe ser, ¿verdad? Se le está dotando de capacidades al MINAE para poder hacer ese trabajo adecuadamente. Se están haciendo, como ustedes saben, pues unos procesos de diálogo básicamente para consultar y conocer un poco, digamos, las opiniones y las recomendaciones, y luego poder entonces a partir de ahí operativizar cosas. Pero en fin, pero claramente estos son los elementos, y el tema de recursos humanos ya me refería ampliamente antes, ¿verdad? Pero sí estamos en un escenario complejo donde la competencia y los factores que nos limitan son cada vez factores más determinantes. Bueno, antes de entrar nosotros con más preguntas, les decía que hay un montón de preguntas en redes sociales. Evidentemente no se las voy a hacer individualmente, sino que le voy a leer todas para ver a cuál quiere referirse. Dice Tatiana Blandón: en Costa Rica hay que romper el mito de que existe mano de obra calificada y bilingüe. Por el contrario que en Nicaragua. Nicaragua vive el fenómeno del retorno de hijos y nietos de exiliados de la guerra con títulos universitarios y trilingües. Nos dice otro tuitero: ¿existe inteligencia comercial para enfrentar estos movimientos de mercados? ¿Qué hace el país en temas de inversiones para generar ecosistemas de servicio estables? Nos dicen también: un país de servicios es mucho más dinámico en temas de movilidad laboral y nuevas habilidades. Hay empresas que dicen que el perfil profesional de mucha gente estudiada es muy caro. Hay una pregunta en particular, don Alexander, le preguntan cuál es la meta de exportaciones para 2015. Vea lo que nos dice Adolfo también, que si Rusia y Brasil, don Alexander, no los podríamos explotar también aprovechando los problemas, bueno, aprovechando la coyuntura, los problemas de Rusia con Estados Unidos y el resto de potencias. Esta pregunta particular. Dicen, si hay recelos para las zonas francas criticadas por partidos políticos, ¿cómo se van a promocionar las zonas económicas especiales? ¿No sería mejor venderle servicios a las empresas chinas? Vamos a ver, porque hay un montón, pero como estábamos... Aquí hay una también: lo peor que le puede pasar a Costa Rica es que dejen de venir inversiones y se descuiden las zonas francas. Crisis de empleo. El tema de las zonas francas, que por cierto ayer Graving Granados sacaba una información sobre cómo ha caído este régimen de zonas francas en Costa Rica. Sí, Braulio hace una pregunta muy interesante. Dice: dado los problemas actuales con el terrorismo, ¿hay algún dilema político en que los países árabes inviertan en Costa Rica? Dice: ocupamos medidas que se tomarán, no explicaciones de lo que pasa en otros lados. Bueno. ¡Qué montón! Sí, hay un montón de comentarios, don Alexander. No sé a cuál quiere referirse, que voy a decirlo. A mí me sorprende porque es un tema denso, sí, pero en buena hora que tanta gente nos está escuchando y preguntando. A ver, es lo que yo les decía. A mí me parece que una de las virtudes que tiene este país es justamente cómo ha evolucionado la democracia y cómo la gente participa en todo, ¿verdad? Y esto además a mí me halaga que la gente ¿verdad?, se interese por los temas de comercio, de inversión, ¿verdad?, y que tengan opinión. Eso me parece que es, ¿verdad?, es realmente sorprendente, ¿verdad? Bien, voy a tratar de referirme a la mayoría de ellas, ¿verdad? El tema de la mano de obra calificada claramente es un reto, porque parte de lo que está pasando y por lo cual otros países están ganando oportunidades y están ganando competitividad, justamente porque han nivelado sus capacidades humanas, ¿verdad? El fenómeno del retorno de los nicaragüenses o de los salvadoreños o guatemaltecos u hondureños es un fenómeno que bien conocemos, ¿verdad? Sin embargo, yo no lo siento como un fenómeno realmente tan impactante. Sí, claramente ya uno comienza a ver, esto me parece interesante mencionarlo, en el último ranking que la empresa Tolons publicó hace pocos días, que nosotros reprodujimos, sobre San José como la 11ª ciudad más importante del mundo en tercerización de servicios, o sea, en la industria de servicios global, en las 100 primeras ciudades del mundo, ¿verdad?, ya está
Managua y está Panamá, ¿verdad? Ese es un tema interesante, todavía no aparece en otras ciudades centroamericanas, pero sí aparece Managua y sí aparece Panamá. Entonces, esto tiene mucho que ver, me parece a mí, con la dinámica que tiene los 3 países del sur de América Central, ¿verdad? Y las relativas condiciones de seguridad que tenemos en estos países, que son obviamente más estimulantes para el desarrollo de actividades de servicio. En inteligencia comercial, el comentario que se hizo me parece muy he Claramente tenemos que mejorar las actividades de inteligencia comercial. Estamos haciendo 2 cosas. Lo primero es que en COMEX he reestructurado el ministerio y sin aumentar el número de plazas, porque no hemos aumentado las plazas, hemos creado 2 nuevas direcciones. Una es la dirección de aprovechamiento del comercio. Esta es una dirección más bien de corte económico en COMEX, cuyo propósito es que COMEX tenga la capacidad de relacionarse directamente con el resto del sector público costarricense en materia específica de generar condiciones y política pública para estimular oferta exportable e inversiones. Eso nosotros lo veníamos haciendo solo a través de CINDE o de Procomer, pero realmente no era una actividad sustantiva interna de COMEX. Ahora estamos dándole un enfoque un poco más agresivo y más con un corte ya específico de que su misión es ser el interfaz para hacer esto. Esa es una dirección. La otra dirección es justamente la de estudios económicos y análisis comercial. Esa dirección antes era una unidad de monitoreo en el área de la Dirección General de Comercio. Ahora se ha puesto al nivel de una dirección de servicio en COMEX. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en Procomer estamos haciendo una reestructuración para que la dirección de inteligencia de negocios se evolucione y se concentre en hacer inteligencia para el exportador. Básicamente es darle al exportador información sobre tendencias futuras de precios, tendencias futuras de oferta, áreas de siembra, incentivos, nuevos competidores, cambios tecnológicos que se están desarrollando que nos van a impactar, negociaciones que están haciendo países, por ejemplo, ¿verdad?, que nos van a impactar a nosotros en preferencias, etc. Entonces, eso es un área importante. Se mencionó acá, una de los comentarios o preguntas tenía que ver con los factores que permiten desarrollar ecosistemas de servicios sostenibles. Y ahí uno de los temas que él o la radioescucha mencionó es el tema de las condiciones laborales, la flexibilidad laboral. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el salario mínimo en Costa Rica es relativamente más alto que en todos los demás países de la región. Sabemos que nosotros tenemos unas condiciones en las cuales el trabajador costarricense tiene una red de servicios mucho mayor de la que tiene los trabajadores en otras partes, y que eso tiene un costo, ¿verdad? Y no hay manera de evitarlo, no pretendemos hacerlo, y esto ha sido, como se lo he dicho yo a algunos de los amigos de la Unión de Cámaras, ¿verdad?, con el tema del veto presidencial, el levantamiento del veto presidencial al proyecto, a la ley que modifica los términos del Código Laboral, ¿verdad? Yo he venido insistiendo en que, así como en el año 40, esto se veía como la hecatombe del país, ¿verdad?, me parece a mí que esto va a pasar igual en esta ocasión, ¿verdad? Lo que en los años 40 pareció una locura, que era promulgar un código de comercio, tener salarios mínimos, tener un seguro social, etcétera, ¿verdad? Bueno, son cosas que luego se convirtieron en algunos de los principales factores de competitividad de este país y de los diferenciadores de este país. Uh-huh. Entonces, al no haber hecho una reforma laboral por tantísimo tiempo, claramente nosotros ahí teníamos un área pendiente. Pero sí me parece que aspectos como el proyecto de ley de flexibilidad laboral, que permitiría modificar los horarios de trabajo para que la gente trabaje más días seguidos, tenga más días libres, acumular más horas, ¿verdad? O sea, cuando yo le digo a una persona que la persona, o cuando yo escucho a una persona que me dice tengo que manejar 3 horas y media o 4 horas al día para llegar a mi trabajo, y yo le digo a ella o a él, y si usted fuera menos días a su trabajo, ¿verdad?, y manejara las mismas 4 horas,
pero con una jornada un poco más larga yo estaría feliz, ¿verdad? Porque eso me ahorra un montón de tiempo y me ahorra un montón de aspectos, incluso me da más calidad de vida. Bueno, ¿por qué no permitir esas flexibilidades? Hay que buscar el mecanismo. Eso es el tipo de cosas, ¿verdad?, que son pequeñas mejoras que en muchos de estos ecosistemas de servicios son fundamentales. ¿Usted en lo personal está de acuerdo? Hay en el Congreso una iniciativa de que la apoya Otto Guevara para hacer jornadas 4-3. 4 días se trabaja, 3 se descansa. Aunque sé que no conoce el contenido del proyecto, ¿usted de primera entrada apoyaría iniciativas como esta? A mí me parece que esta iniciativa es una iniciativa positiva. Las empresas del sector servicios nos manifiestan su interés, igual a como es necesario cerrar, por ejemplo, las incertidumbres que hay en materia de teletrabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos un potencial, en servicios hay un potencial enorme de que la gente no se tenga que desplazar a sus puestos de trabajo. Y no hay nada que lo regule. Y no está regulado, exactamente. Ni siquiera en la reforma procesal laboral, que deja por fuera uso de tecnologías en el trabajo, uso de redes sociales, teletrabajo. Exactamente. Pero con una nueva ley eso perfectamente se puede regular. Bueno, esas son las áreas en las que yo creo que ese concepto que él o la radioescucha plantearon del ecosistema de servicios es fundamental. Recuerden ustedes que nosotros en los próximos 2 o 3 años nuestras exportaciones de servicios prácticamente van a ser el 40% del total de las exportaciones del país. Y yo me atrevo a decir que para el año 2022, 2023 vamos a estar 50-50. ¿Ahorita cuántos son? 36% ya. O sea, ya más de 1/3 de la exportación del país son servicios, ¿verdad? Estamos hablando de un empleo de más del orden de 120,000 personas, ¿verdad?, que genera esas exportaciones. Entonces, ahí tenemos, creo yo, un reto importante. Las metas del 2015. Me parece muy importante este planteamiento. Tenemos algunas metas fundamentales. Esperamos incorporar 300 nuevas empresas exportadoras. Esperamos generar al menos 20,000 empleos directos, y eso supone unos 36,000 en total, ¿verdad?, incorporando los empleos indirectos que mencionaba anteriormente. Tenemos una meta de inversión extranjera directa de que al menos llegue a los $2,000 millones. Tenemos también una meta de acelerar los encadenamientos productivos, a la cual no le hemos puesto números porque no tenemos base para ponerlos, pero estamos trabajando en ello. Esas son las metas contra las cuales nos queremos medir. Se planteó el tema de Rusia y el tema de Brasil. Bueno, Rusia ya compra producto costarricense de manera directa y a través de Europa. Tenemos la oficina de promoción comercial de Procomer en Múnich, en Alemania. Tiene una cantidad importante de gestiones y de resultados con el mercado ruso. Es un mercado cuyo ingreso per cápita ha subido mucho. Es un mercado, los rusos se han internacionalizado, se han abierto mucho al mundo. Y tenemos ahí un reto importante de cómo relacionarnos con ese mercado, con el cual en este momento no tenemos ni mecanismos de libre comercio, ni mecanismos de protección de inversiones, ¿verdad?, pero con el cual hay también un potencial. Lo mismo sucede con Brasil. Brasil particularmente es un país de un atractivo enorme para nosotros, ¿verdad?, porque es un país que está iniciando, en mi perspectiva, un proceso de apertura. Brasil ha sido un país muy protegido, un país que ha cerrado sus fronteras a la importación de productos, que en realidad eso lo que ha hecho es forzar a las empresas extranjeras a tener que instalarse en Brasil para poder vender en el mercado brasileño. Si no, no lo pueden hacer o tienen aranceles muy altos. Pero esa política de Brasil lo ha ido dejando aislado en muchos foros. Y a mí me parece que inclusive la responsabilidad que un brasileño tiene al frente de la Organización Mundial de Comercio es una lectura anticipada de situaciones que Brasil va a tener que revisar. Me parece que yo escuché el día 1 de enero el discurso de la presidenta Rousseff, en realidad porque me sentía muy comprometido con el presidente, que había tenido que viajar el 1 de enero a esta cosa, ¿verdad? Y
nos eximió a todos los ministros y nos dijo yo voy solo, ¿verdad? Váyanse ustedes para China, yo me voy para Brasil. Sí, yo me voy solo, a mí me dio un poco de pena, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Castigué a mi esposa viendo el discurso de la presidenta brasileña en vivo durante el día 1 de enero. ¿Con traducción, don Alexander? No, en portugués. Viera que el portugués, a mí me sucede que el portugués, cuando lo habla la gente que habla bien, que es, digamos, la gente de la calle no le entiendo nada, pero a la gente, digamos, de universidad Formal. normal, le entiendo bastante bien el portugués, no tengo ningún problema con él. Entonces, bastante. sí, entonces lo oí en vivo y los comentarios de los comentaristas. Bueno, ella ahí ya planteó algunos lineamientos que implicaban revisar la política comercial de Brasil, porque ese aislamiento, esa situación que Brasil ha tenido, no es, en mi opinión, sostenible por mucho tiempo. Ya los analistas dicen que es algo que va a generar algunas dificultades. Zona económica especial, y termino con esto. El presidente Solís, desde el primer viaje que hizo a Brasilia, en su calidad de presidente del CELAC, en julio pasado, creo, cuando se reunió también allá con el presidente chino, el presidente le planteó a la presidenta Rousseff su interés de buscar y explorar mecanismos. Nosotros estamos definiendo cuál va a ser la forma como vamos a aproximarnos a Brasil. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, y bueno, tenemos que esperar a que las nuevas autoridades brasileñas se asienten en su puesto para iniciar algunas conversaciones, pero es algo que con el presidente y el canciller hemos venido comentando que tenemos que priorizar. Zonas francas versus zonas económicas especiales. Una de las cosas muy importantes del viaje a China fue justamente la oportunidad de ir a visitar 3 cosas distintas: puertos libres, zona franca y zona económica especial. China tiene más o menos 3.000 geografías que están amparadas a algún modelo de estos 3, de zona franca, puerto libre o zona económica especial. Son distintos, cada uno tiene un propósito diferente. Pero fuimos a Tianjin, que es el puerto más cercano a la ciudad de Beijing, con el presidente y la comitiva, tanto con los empresarios como con la comitiva oficial, y nos encontramos que en ese puerto funcionan los 3 modelos. Hay un puerto libre, hay una zona franca y hay una zona económica especial. Y los 3 están conectados. Bueno, esa zona económica especial es una zona económica especial de 400 kilómetros cuadrados, cuya producción anual es equivalente a la de Costa Rica. Ok. O sea, son 50.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, lo que tiene el TEDA, que es esa zona económica especial. Ese es el potencial que uno ve ahí. Claro, estamos en este momento iniciando el proceso, pero sí estamos planteándonos la posibilidad de analizar el modelo de zona franca y el modelo de zona económica especial como un modelo alternativo, que no significaría modificar zona franca, es conservar zona franca y crear otro modelo que eventualmente tenga un perfil evolucionado a partir del modelo de zona franca. Es una cosa que todavía tenemos que validar. La ministra de Planificación es quien va a conducir ese proceso, ¿verdad? Y vamos a trabajar juntos en esa línea. Y el empleo de zona franca sí es fundamental. Quiero hacer una corrección. Zona franca, efectivamente, tuvimos una caída en el régimen de zona franca en total, provocado esencialmente por los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Sí. Es justamente el traslado de la manufactura de Intel a Asia el que hace que zona franca caiga un 5.4%. No es la tendencia que hemos tenido, ¿verdad? Y esto lo vemos como un caso específico que se explica por esa situación, ¿verdad? Como una distorsión momentánea. Sí. Y luego, bueno, y la otra iniciativa o la otra pregunta fue el tema árabe. A ver, el mundo árabe es un mundo muy interesante, es un mundo que ha ido desarrollándose de una manera también muy interesante. Hay muchos mitos alrededor del mundo árabe. Yo una de las cosas que estoy haciendo es justamente creando un grupo de consulta con algunos académicos y empresarios de origen árabe o con experiencia en el mundo árabe, que me parece a mí nos podrían ayudar muchísimo. Debo adelantar que en la última sesión de Junta Directiva de Procomer propuse a la Junta Directiva, y la Junta Directiva por unanimidad lo aprobó, solicitarle a la administración de Procomer
iniciar los estudios técnicos para valorar la posibilidad de abrir una oficina de promoción comercial de Costa Rica en el mundo árabe, identificar a dónde, ¿verdad? Tenemos probablemente como alternativas a Doha, en Qatar, o a Dubái, en los Emiratos, ¿verdad? No sabemos, es un tema técnico, ¿verdad? Pero claramente es un tema sobre el cual tenemos que trabajar. Igual a como hemos planteado también, hemos analizado o hemos discutido en la Junta Directiva de Procomer la posibilidad de mover la oficina de promoción comercial que hoy Procomer tiene en Beijing, moverla para Shanghai, ¿verdad? Que es la ciudad comercial de China, ¿verdad? Y donde claramente tienen que estar viajando los funcionarios nuestros en Pekín de manera regular, y a donde normalmente los empresarios costarricenses que van a hacer negocios llegan y hacen sus negocios. Estamos planteándonos hacer algunos realineamientos como esos dos, ¿verdad? Que son importantes y que van en la línea de mejorar nuestro desempeño con el mundo árabe. No, Alexander, nos quedan 2 minutos y Isel tenía la última pregunta del programa. Sí, bueno, mi pregunta va más que todo enfocada a la parte de competitividad, porque bueno, usted al inicio de esta entrevista estaba diciendo la importancia de que se capacitara a la población en inglés, pero también hay otro problema aquí que es en cuanto a la cobertura. Para nadie es un secreto que la educación pública no ofrece en este momento un buen inglés. ¿En este momento hay alguna alianza con el MEP para mejorar esta situación? Justamente esta semana la señora ministra de Educación dedicó un día entero, y eso yo de verdad se lo reconozco y se lo agradezco, un día entero a visitar 3 empresas en zonas francas para conocer de primera mano la situación que se vive allá. Y dentro de las cosas que estuvimos hablando el martes en Consejo de Gobierno, pero eso fue la semana pasada, el martes que nos vimos en Consejo de Gobierno estuvimos comentando, y con la ministra de la Condición de la Mujer, doña Alejandra Mora, mi tocaya, de nombre y apellido, como le digo yo, conversamos sobre la idea de plantear un proyecto en el marco de la responsabilidad social empresarial para que dentro de las zonas francas el Ministerio de Educación, el INAMU y en este caso, digamos, por el interés particular de las mujeres y por la alta población de mujeres que hay en zona franca, muchas de ellas mujeres jefas de hogar además. Bueno, para plantearnos dos procesos. Un proceso con el Ministerio de Educación para, como parte de la dinámica de servicios de la zona franca, mover a todas esas personas que en zona franca no han terminado, no tienen la escolaridad secundaria completa, llevarlas ahí. Ese es un primer proceso. Otro proceso con el INA para identificar cómo desarrollamos una serie de programas de capacitación técnica para darle más capacidades técnicas a la gente que ya está en zonas francas y poder eventualmente llevarlos a un nivel superior. Y un tercer modelo que es el modelo del inglés. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el inglés a partir de las capacidades que están ya en zona franca? ¿Qué ventaja tenemos? Que ahí ya está la gente concentrada. Y sabemos que las empresas ya nos lo han ofrecido, nos han ofrecido sus instalaciones, sus áreas, sus salones, sus áreas de capacitación para eventualmente poder traer a la academia y poder redondear esto. Este es un proyecto que espero que le demos forma muy pronto y que es parte de lo que la nueva dirección de aprovechamiento de las oportunidades de comercio haría en Comex. Don Alexander, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Isel, gracias. Alexander, queda una pausa comercial, así que nos despedimos con pausa. Los invitamos, tenemos una intensa cobertura esta tarde. La comparecencia de la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, a partir de las 5 de la tarde en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Todos los detalles en nuestras redes sociales. A las 7 el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, va a estar ahí. Alex, usted va para la comparecencia, corra, porque dicen que todas las sillas estaban ocupadas por asesores del ministro, así que corra. Es donde están avisando los colegas allá en Asamblea. 3:29, nos escuchamos a las 7 de la noche en Noticia Monumental. Feliz tarde. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.